contenido del decreto de habitabilidad y normas de diseño de vivienda que ha sido elaborado por nuestro departamento una vez finalizada la fase de información pública y alegaciones. Arau inportantea da, Euskadiko etxebizitza berriak eraikitzeko eta zaharrak birgaitzeko gutxieneko baldintzak zehaztuko dituelako. Eta eragina izango du, beraz, bertan biziko diren pertsonen erostotasunean eta bizitzeko moduan. Es, les decía, una norma importante por cuanto va a definir las condiciones mínimas de las viviendas en Euskadi, tanto las de nueva construcción como las sometidas a rehabilitación, y va a influir, por tanto, en el confort y en la forma de vivir de las personas que las habiten. El interés público por esta cuestión se hizo evidente al darse a conocer el anteproyecto de decreto el pasado mes de septiembre, aunque en algunos casos se decantó más por lo anecdótico, el tamaño de las cocinas y supuesta finalidad, más que la profundidad de los cambios que introduce este decreto al que estoy haciendo referencia. Hay que señalar, en primer lugar, que el decreto es un desarrollo de la Ley de Vivienda que unifica la diversa normativa que existe hasta ahora para definir los requisitos mínimos edificatorios y de habitabilidad que debe reunir una vivienda, sea de promoción pública o privada. El objetivo que nos hemos marcado al abordar esta tarea es simplificar la normativa y flexibilizar el diseño y uso de las viviendas a partir de unas condiciones de base fijadas, con una filosofía muy clara: mejorar los estándares de confort, salubridad, accesibilidad, eficiencia energética, versatilidad y adaptabilidad exigibles hoy en día a este espacio en el que discurre gran parte de nuestra vida, y hacerlo sin que el precio de la vivienda tenga que ser más caro por ello. El acierto de este enfoque que marcaba el anteproyecto se ha visto ratificado con la experiencia del confinamiento que hemos vivido estos días y estos meses pasados durante la crisis del COVID-19. Con lo vivido durante este tiempo, en los que nuestra casa ha sido y se ha convertido en nuestro refugio, lugar de trabajo y de estudio y en espacio de ocio, sin estar preparada en muchas ocasiones para ello. Por eso, algunas enseñanzas aprendidas durante el confinamiento se han introducido en el futuro decreto durante la fase de información pública, sustancialmente la importancia de los espacios exteriores a los que me referiré luego. Quiero destacar la gran participación registrada en este trámite de audiencia pública, en el que se han presentado observaciones y alegaciones por un total de 8 administraciones públicas, con presencia destacada de Eudel, los colegios profesionales de arquitectos y de aparejadores, 4 asociaciones empresariales, una asociación de personas con movilidad reducida, 2 asociaciones del sector de la construcción, una empresa y 5 profesionales a título individual. En conjunto, han sido 732 observaciones, alegaciones o propuestas, de las que se han atendido unas 185. Quiere esto decir que es un texto muy compartido y que cuenta con el consenso de las instituciones y colectivos que deben de llevar a cabo sus previsiones. Antes de exponer las principales novedades que introduce el decreto, es oportuno precisar que lo que se establece son unos requisitos mínimos de habitabilidad, pero una vez garantizados estos, la filosofía de la norma es dar la máxima libertad en el diseño y construcción de los inmuebles, favoreciendo la innovación en la edificación. Helburua da, zurruna, baina eraberritzeko modukoa den egungo etxebizitza aldakorra eta malgua izatea aldatzea. Bertan, familiaren beharren arabera alda daiteke etxebizitzaren banaketa, obra asko egin edo instalazioak eta zerbitzuak aldatu beharrik gabe. Se trata de pasar de la vivienda actual rígida, aunque reformable, a la vivienda versátil y flexible, aquella en la que puedes alterar su distribución de acuerdo a las necesidades de la familia, sin tener que hacer mucha obra o cambiar instalaciones y servicios.
Por ello, se aumentan los estándares de los distintos elementos de la vivienda, empezando por la superficie mínima. Esta se ha fijado en 35 metros cuadrados útiles, que son los que se consideran suficientes para acoger una cocina de 7 metros cuadrados, un espacio de estar de 14 metros, una habitación de 10 y un aseo de 3,5 metros cuadrados, siendo este el programa mínimo. La norma tiende a una vivienda más grande y más versátil que la actual, y no lo hacemos por capricho, sino atendiendo a las demandas que planteamos a nuestro hogar con esta forma de vida. En el apartado de accesibilidad se introduce un avance sobre lo que ya es obligatorio, como garantizar el libre acceso a todos los recorridos y espacios del edificio, y prever en cada una de las nuevas promociones una reserva de viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida. Además de esto, se exigirá unas dimensiones mínimas en cada estancia, cocina, comedor, estar, aseo y al menos una habitación, que permitan su uso por personas con movilidad reducida sobrevenida o bien su adaptación con unos pequeños ajustes. Es decir, todas las viviendas serán practicables o adaptables, un salto cualitativo importante. La finalidad es que el diseño de los espacios tenga en cuenta los cambios que pueden darse en las circunstancias vitales de los moradores de la vivienda, entre ellos el envejecimiento y la dependencia. Se ha incorporado además, como ya se adelantó en su momento, la perspectiva de género al diseño de los edificios y viviendas, por ejemplo, evitando recovecos y ángulos ciegos que creen inseguridad e integrando al máximo el espacio de estar comedor-cocina con el fin de que las tareas del hogar sean visibles y puedan ser compartidas por el conjunto de la unidad familiar. La dimensión mínima de la cocina queda fijada en 7 metros cuadrados, un tamaño que se exigía ya para las viviendas de protección oficial y que ahora se universaliza. Y se establece que esté conectada o contigua al espacio de estar comedor. Se contempla también un espacio de lavado-secado de ropa de 2 metros cuadrados y en el caso de que éste se encuentre en la cocina o en un aseo, la superficie mínima de estos se incrementará 1 metro cuadrado. Una de las aportaciones del decreto desde su última redacción era la desjerarquización de la vivienda, rompiendo la configuración tradicional separada y compartimentada. Se reflejaba, por ejemplo, en la disposición de un dormitorio principal amplio y de otros secundarios que en algunos casos eran cubículos. Lo que se hace es romper esta separación, fijando un mínimo de 10 metros cuadrados para cada una de las habitaciones o 11,5 metros si se incorporan el espacio de almacenamiento mínimo exigido mediante un armario, por ejemplo. Se pretende que la habitación no sea solo el lugar para dormir, sino un espacio multifunción para estudiar, para trabajar o para jugar o relacionarse. En este sentido, el decreto se anticipaba a la realidad que nos ha traído la crisis del COVID-19 con el confinamiento forzoso. Una experiencia que nos ha hecho ver las limitaciones de nuestras actuales viviendas para situaciones similares o para nuevas funciones como el teletrabajo. Konfinamenduak baieztatu du norabide honean gindoa zela eta orain dekretu proiektuan sartu dugun beste irakaspen bat ere ekarri du. Kanpoko eremuek, balkoiak edo terrazak, bizitzeko espazioa gisa duten garrantzia, aire zabalean, kalean eta gainerako bizilagunentzat zabalik dauden egoteko leku gisa. La experiencia del confinamiento ha demostrado que íbamos en buena dirección y ha aportado otra enseñanza que ya habíamos incorporado al anteproyecto y que ahora confirmamos más, aún si cabe, la importancia de las zonas exteriores, balcones o terrazas, como espacios para vivir, como zonas de estancia abiertas al aire libre, a la calle y al resto de los vecinos. Se trata de unos espacios que estaban infravalorados y penalizados, ya que al computarse hasta ahora como superficie útil, se ha tendido a reducirlos al máximo o incluso a eliminarlos. En la versión inicial se preveía su despenalización de forma que no contaran como superficie útil de la vivienda,
de forma que no consumieran edificabilidad y favorecer así su implantación. En el nuevo texto se va más allá y se introduce el concepto de espacio exterior como un elemento del programa mínimo de vivienda y se indica que éste debe de tener una superficie de al menos 4 metros cuadrados con un fondo de 1,5 metros lineales. Y para favorecer su disposición, siempre que sea posible, no solo se despenaliza, sino que en el caso de no construirse, se exigirá aumentar la superficie del programa mínimo en esos 4 metros cuadrados. Bien, no me extiendo más. Me acompañan en esta mesa el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui, y el director de Vivienda y Arquitectura, Pablo García Strain, que podrán ofrecerles más detalles del proyecto si les interesa. Creemos que el futuro decreto va a ser una norma importante y avanzada. Se ha elaborado, como les decía, con la participación activa de las instituciones y profesionales que van a tener que aplicarlo y con el ánimo de clarificar y simplificar la normativa, favoreciendo la flexibilidad y la innovación a partir de unos mínimos vitales. Azken batean, 21. mendeko etxebizitza gizarte aldakor eta anitz baterako diseinatu nahi duen dekretua da. Etxebizitza horrek irisgarritasuna eta inklusioa bermatu behar ditu eta bertako espazioak biztanleen beharretara egokitu behar dira bizi ziklo osoan zehar. En resumen, se trata de un decreto que quiere diseñar la vivienda del siglo XXI para una sociedad cambiante y diversa. Una vivienda que tiene que asegurar la accesibilidad y la inclusión y cuyos espacios deben de poder adaptarse a las necesidades de sus habitantes a lo largo de su ciclo vital. El texto del proyecto, con las alegaciones incorporadas, se remitirá ahora al Parlamento Vasco para su conocimiento y se someterá a los informes preceptivos finales. Nuestra previsión es que pueda aprobarse a finales del presente año. Eskerrik asko. Pues muy bien, vaya. El proyecto deja completamente inviables proyectos que aparecen de vez en cuando. Bueno, el programa mínimo, ya le hemos dicho, establece que la vivienda con las dimensiones mínimas son 35 metros cuadrados, con la distribución que he comentado, y por lo tanto es lo que se contempla como superficie que tienen que cumplir las viviendas en Euskadi, y en ese sentido, pues lógicamente, esos proyectos a los que hace referencia no tendrían cabida. Y en viviendas ya construidas se prevé flexibilizar la visión de balcones o de esos espacios exteriores. Bueno, es un tema. Bueno, a ver, en vivienda construida, el decreto lo único que establece es unas condiciones mínimas de habitabilidad. Es decir, establece un procedimiento para que el ayuntamiento pueda declarar una vivienda inhabitable y las condiciones mínimas son eso, mínimas. Y se remiten a la legislación vigente desde el año 44 fundamentalmente, después la Ley de Ordenación de la Edificación, en función de la fecha de construcción. Entonces, las viviendas existentes se quedarán como están, salvo que en el caso de reforma o rehabilitación, para las rehabilitaciones ya sí se tendrán en cuenta unos nuevos estándares de diseño que están precisamente en el decreto regulados, que son similares a los de la vivienda de nueva construcción. Es decir, si una vivienda se va a rehabilitar, deberá tener unas mejoras para llegar a los estándares de diseño de la vivienda nueva. Si ello no es posible, porque muchas veces la morfología del propio edificio no lo permite, se establece un procedimiento de exención que, con la tutela del ayuntamiento y los informes técnicos municipales, se pueden, en el caso de no llegar a esos estándares, se pueden justificadamente autorizar la propia reforma. Es decir, el reglamento, el decreto, es flexible en el sentido de
ser consciente de la realidad constructiva que tenemos y de intentar que las obras de rehabilitación vayan adaptándose y vayan alcanzando unos estándares un poco pues de una calidad superior digamos, a la normativa anterior en base a este nuevo decreto. De todas formas, hay una cosa importante en el decreto, que es que los espacios exteriores no computan la edificabilidad. Eso es importante y eso ayuda también a que desde los propios ayuntamientos, desde sus propias ordenanzas, puedan adaptar este decreto de forma que las reformas que se planteen en los edificios y las fachadas que físicamente lo puedan desarrollar se puedan construir espacios exteriores, porque no habría ningún inconveniente desde el punto de vista de la edificabilidad de la vivienda, ¿no? Porque no computando como edificable, con la edificabilidad de esos espacios, pues lógicamente depende de la voluntad de los vecinos y que las ordenanzas municipales así lo puedan prever amparándose en este decreto. Sí, efectivamente, o sea, sí, efectivamente, o sea, yo creo que es muy importante el tema del no cómputo de edificabilidad, ¿no? Porque si la edificabilidad está agotada, pues no se podría construir espacios exteriores porque estaría sobrepasándose la edificabilidad, ¿no? Al no computarse como edificabilidad en el espacio exterior, pues si es que físicamente el edificio permite la construcción de los espacios exteriores, pues depende lógicamente de que haya voluntad por parte de las comunidades y que las ordenanzas municipales lo permitan y tienen la base para permitirlo en base al propio decreto de habitabilidad que va a aprobar el Gobierno. Se plantea también que precisamente la adaptación de las ordenanzas municipales, que son las ordenanzas municipales de edificación, que son las que regulan precisamente este tipo de cuestiones, que deberán adaptarse a las disposiciones del decreto en el plazo de 2 años máximo, y que los expedientes de licencias y demás que están ahora mismo en curso, pues si no se han presentado a la entrada en vigor del decreto, pues ya les es de aplicación el decreto, y si están presentadas le regiría el régimen anterior. Lógicamente toda norma tiene que tener una adaptación, pero precisamente lo que hay que hacer es trasladar las bases del decreto a las propias normativas municipales. ¿Alguna cosita más? Pues muy bien, muchas gracias. Ha sido fácil. El examen ha sido fácil.